Zona Cero, tertulia, misterios y enigmas con Juan José Sezoro, con Giuseppe Guijarro, con Mado Martínez y con Manuel Carballal. Ya habéis escuchado la información, lo que nos contaba al comienzo del programa Guijarro, Giuseppe Guijarro, ese demonio, según la leyenda, ese demonio que ha salido de esa piedra, pero solo tiene 9 colas, ¿no? Solo 9. Solo 9 y en Japón, con lo cual... Sí, no sé cómo Sí, sea. Bueno, no te fíes, no te fíes, porque lo de la pandemia era solo en China y luego mira lo que pasó. No, pero es que las colas japonesas son un poquito pequeñas. Trae cola. Sí, vale. No vamos a Te hemos tener- dejado solo, Sí. Bruno. Hemos pillado todos el chiste, pero te hemos dejado solo. Sí. Mado Martínez, ¿Qué pasa? qué casualidad. Y Vengo lo aquí a decimos salvar el como algo incómodo bueno silencio. y también tiene un lado oscuro. Oye, pues sí, mira, vamos a empezar por esto. Lado oscuro, año 1884. 4 marineros, el capitán Tom Dudley, Edmund Brooks, Edwin Stephens y un grumete llamado Richard Parker. Viajan en un mercante inglés y naufragan a la altura de Cabo Esperanza, quedando a la deriva. Pues la lucha por la supervivencia del bote salvavidas no tarda en hacerse evidente, cada vez y cada día es más duro, los víveres se agotan y optan por beber su propia orina. Menos uno que, bueno, pues no sé si era más remilgado o menos remilgado o qué le pasa, que eso de beberse su propia orina, como que no, y bebe agua de mar y acaba intoxicándose. A raíz de esta intoxicación, esta enfermedad, cae inconsciente. Y claro, sus compañeros lo miran libidinosamente, empiezan a frotarse las manos y no se les ocurre otra cosa que cortarle la yugular y matarlo. Lo matan y se alimentan del cuerpo y de los restos del joven Parker durante varios días hasta que son rescatados, ¿vale? Se libran de la muerte por esto, pero no se libran del juicio. Y además fue uno de los juicios y unos asesinatos más famosos de la historia de Inglaterra, y aunque ellos se acogieron a la ley del mar, fueron condenados a muerte, aunque el clamor popular se puso de su parte, atención, y los indultaron, porque la gente decía que bueno, que entendía las circunstancias, que por favor, que no los matasen, y al final no los mataron. Año 1838, 46 años antes, Edgar Allan Poe, el gran escritor de relatos de terror, escribe un relato sobre el naufragio de un ballenero que naufraga y solo se quedan ahí pues 4 supervivientes, de nuevo 4. Entre ellos uno llamado Richard Parker, también el jovencito. Conscientes de que han de sacrificar a uno de ellos para sobrevivir, pues se lo juegan al juego este de las pajitas y a Parker le toca la más pequeña. Nada, que lo apuñalan y se lo van comiendo hasta ser rescatados. Es una coincidencia porque realmente es una coincidencia siniestra, porque Edgar Allan Poe describió esta historia 46 años antes, además con el número de los 4 marineros y además con el nombre de Parker, que resulta el sacrificado, ¿no? Vale, bueno, agarraros los machos, que os voy a contar otra coincidencia de actualidad, de plena actualidad, que a mí me ha helado la sangre. Primera Guerra Mundial. Sí. 28 de julio, mes 7 de 1914. 28 más 7 más 19 más 14 igual a 68. Atención, gente aficionada a la numerología, empezad a coger papel y lápiz y hacer las sumas. Yo voy a poner la suma también en Twitter, ¿vale? Segunda Guerra Mundial. Va a salir 1 lo mismo. de septiembre de 1939. 1 más 9 más 19 más 39 igual a 68. Ir haciendo las cuentas, por favor, ya que habéis cogido papel y lápiz también, para ayudar a la gente de Ucrania, tenéis ahí para hacer los cálculos. Y ahora viene Guerra lo de peor. Putin. Guerra de Putin. 24 de febrero de 2022. 24 más 2 más 20 más 22 igual a... ¿Quién ha hecho los cálculos? Sí, sale lo mismo. Sí, 68. pero no hemos contado que el día tiene 24 horas, que tomamos un tiempo que... ¿De dónde es el tiempo? Porque lo que es una fecha en un sitio es otra fecha en otro sitio.
Yo solo he dado unas cifras, no he hecho una interpretación. Claro. Sí, la interpretación es muy fácil, porque en numerología... sí, la Primera y Segunda Guerra Mundial empiezan en una fecha... Quiero decirte que el 6 y el 8 se reducen y acabas teniendo un 5. ¿La moraleja es clara? Y la rima también. La rima peligrosísima. Quien quiera ya explorar, meterse en los significados del número 5, meterse en los significados numerológicos del número 68, esta gente obsesionada con la numerología, las matemáticas, las coincidencias y en encontrar patrones incluso donde no los hay, bueno, pues ahí tiene un cálculo matemático con el que entretenerse. Coincidencias siniestras, hay estamos que hablando de eso, ¿no? Pues que además la fecha del 24 de febrero no fue elegida al azar, porque coincide con la expulsión de Nicolás II de Rusia. Con lo cual, a veces estas cosas que nos tomamos un poco a cachondeo... Ese día ocurrieron muchas cosas. También coincide con la observación OVNI de Kenneth Arnold en el monte Rainier. No, fue en junio. Joder. Sí, fue en junio. Pero fue un 24. Y fue un 24, claro. Es que... Yo de todas formas creo que los que tenemos un poco de cierta edad ya, que vamos cumpliendo añitos, recordamos que estos mismos cálculos, otros muy parecidos, se hicieron en la Segunda Guerra del Golfo, se hicieron en la Primera Guerra del Golfo, se hicieron en la Guerra de los Balcanes, en Croacia. Ya es el fin del mundo. O sea, yo lo del fin del mundo lo vengo escuchando anunciado desde que tengo uso de razón. No, y lo de si te pones a mirar históricamente, seguramente que habrá muchísimos momentos importantes que juntas los números y también te sale 68 y no ha habido guerra mundial. A ver, que yo no he hablado guerra mundial, que tengo pensado ir a comprarme un nuevo conjunto. No he hablado de fin del mundo. ¿A dónde vas a ir? Que tenga mis planes. Que se ha mimetizado por si acaso. Mire, una cosa importante para que haya o no haya, que no la va a haber, por supuesto que no. Bueno, ojalá no me equivoque, por supuesto. Bueno. Pero no va a haber guerra mundial porque las guerras mundiales hace falta dos bandos. Dos partes del mundo enfrentadas. Aquí no las hay. Una parte es Rusia y el resto del mundo. Qué pena que eso no se lo hubieras dicho a Hitler cuando invadió Polonia. Existían dos partes del mundo. Existían dos partes del mundo. Existían una serie... Una era Hitler y otra era el resto. No. Más o menos existían muchos países en Europa fundamentalmente que estaban gobernados por gente que tenía una ideología similar a Hitler y que formaron después eso que se conoció como el Eje. ¿Y ahora no? Pero no hay países alineados con Rusia, la Rusia de Putin. No existen esos países. Hablando de Polonia, que los pobres están en un sitio geográfico que es que siempre les pilla ahí el núcleo. Ahora se están portando maravillosamente con Ucrania, además también por lo que les interesa, ¿no? Para que no les extienda hacia allá. Pero lo que tú has dicho, Hitler al final entró ahí a saco en Polonia, y Ucrania lo está pasando horriblemente mal desde que se cayó absolutamente la Unión Soviética y han estado ahí sobreviviendo como han podido y ahora tienen esta movida, pero de verdad, chapó por los polacos, cómo están haciendo, cómo en ningún momento han tenido ningún tipo de problema ni han puesto ninguna barrera para que puedan entrar por ahí, y de hecho prácticamente casi todos los ucranianos y toda la gente de Europa que quiera ayudar está siendo a través de Polonia. Creo que la semana pasada o la anterior también ha habido una noticia de Mado. Comentábamos cómo el ser humano es capaz de hacer las mayores atrocidades, pero en los momentos de crisis es capaz de dar los mayores ejemplos de generosidad y de solidaridad. Y aquí lo vimos con el 11M, en Estados Unidos con el 11S. Parece que necesitamos una excusa para poder ayudar, y esta es una excusa estupenda. Pero volviendo al titular de la noticia de Mado, yo creo que hay dos tipos de coincidencias. Estas que son un poco forzadas, esto de las fechas, de la numerología. Claro, con los números puedes hacer lo que te dé la gana. Sumando, restando, dividiendo, sacando decimales, puedes hacer lo que quieras. Pero luego hay coincidencias. Ya, la semana pasada o hace 2 semanas os proponía yo una exposición que ha hecho un fotógrafo. Ah, sí, de caras similares. Pero que es increíble. O sea, un tío que se ha dedicado a buscar por los archivos personas gemelas que no tienen ningún parentesco familiar y que son caras, vamos, las fotografías son... A mí no me asombra porque yo salí en el nodo antes de nacer, ¿no? Entonces yo sé que por lo menos ahí había un tío exactamente igual que yo. Pero eso de pensar que por ahí afuera hay alguien que tiene la cara de Josep o de Bruno, bueno, la de Bruno no la tiene nadie, tan dura no, o Juanjo, o la mía, o la de Silvia, o la de Mado, es un poco inquietante, ¿no? A mí me recuerda como todo a Castaneda, que un día te lo cruces y te diga, no soy yo, es mi doble.
Pues sí, todos tenemos un doble o un triple. Así es. Bueno, pues esta información que nos ha hablado Mado, todos esperamos y deseamos que todo ahí lo que está pasando, lo que está ocurriendo, que evidentemente nada nos indica que vaya a ir a más en ese sentido, en el miedo que tiene mucha gente, y ojalá no sea así, y ojalá no vaya más, y ojalá sea el conflicto que ya es tremendo como es, pero que no vaya más, ¿no? Exacto, que no vaya más y por favor que reine el sentido común y que reine esa capacidad que tenemos los seres humanos, que yo siempre creo que hay más luz que oscuridad dentro del ser humano, que es lo que nos ha traído adelante y que es nuestra ventaja evolutiva, de verdad, esa es nuestra ventaja evolutiva, y que reine la paz, por Dios, que reine la paz. De todas formas, también es importante que se recuerde que, por ejemplo, durante el ataque de Rusia a Ucrania se sumaron ya 400.000 víctimas en la guerra, en los ataques, en los bombardeos que existen sobre Yemen, y son de Estados Unidos. También es importante acordarnos de que existe otro mundo que no es tan conocido sí lo es, pero me refiero que no está tan en las noticias, en donde se está sufriendo muchísimo. 400.000 personas y en este momento 1 millón de niños, 1.200.000 que están pasando tanta hambre que pueden fallecer. Eso también es importante, y eso está ocurriendo en el Yemen. Lo que pasa que están atacando a los buenos, no a los malos. Eso es lo que está ocurriendo allí, ¿no? Que esas Yo creo que todas las muertes... Que las muertes no son ni de izquierdas, ni de derechas, ni de buenos, ni de malos. No me gusta demonizar ni santificar a nadie en el tema de las muertes. Sí que es cierto que el tema de Ucrania a todos nos ha pillado más cerca, porque aquí en Colombia casi no se le está dando cobertura mediática, hay que decirlo. Pero sencillamente porque no les pilla cerca. Claro. Para ellos es como, estos europeos siempre están liando la parda porque son unos belicosos y tal. De la misma manera que nosotros en España no hemos estado dando cobertura a otros conflictos que han estado más alejados a nosotros geográficamente o que no tienen nada que ver, pero realmente pues nos ha pillado muy de cerca. Por cierto, ya que estás ahí, ya nos has dado la información de que no es tan importante a nivel de noticias lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que se dice en Colombia, precisamente yo creo que por eso, porque no se sienten afectados directamente por lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, no, ahora mismo lo ven como algo muy lejano. Yo escucho las noticias de Colombia todos los días y escucho las noticias de Antena 3, de A3 Media todos los días. Y no tiene nada que ver, Bruno. O sea, no lo están viviendo de la misma manera para nada, para nada. Juan José Chezoro, rápidamente, tenemos 3 minutos hasta las 2 de la madrugada para que nos comentes y nos hables de unos mosquitos modificados que están soltando. Sí, ya lo decía también la canción, ¿no? Pican los mosquitos, pues esto no sé, parece que no van a picar. ¿Pero qué canciones escuchas tú? Es una canción, ¿no la conoces tú esa? Es ¿no? Una canción popular. Pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. Unos pican. Bueno. Pues esto es que van a soltar, como tú has dicho, 2 millones de mosquitos modificados genéticamente. Los van a soltar en California y en Florida. Y bueno, ha sido porque ya la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la famosa EPA, parece que ya lo ha aprobado, ha autorizado a una empresa británica de biotecnología que se llama Oxitec a que suelte todos estos mosquitos que son de la variedad Aedes aegypti, y que son un conocido portador de enfermedades como por ejemplo el Zika, el dengue o la fiebre amarilla. ¡Qué maravilla! ¿Por qué están modificados genéticamente? Bueno, lo que han hecho ha sido modificar a los machos, van a soltar solamente machos, que como digo tienen alterada su genética, porque la idea es que sean más atractivos para las hembras nativas de esa área, y de esta manera las hembras van a concebir luego una serie de larvas que morirán antes de que lleguen a la edad adulta. Se supone que, por lo tanto, esto va a impedir que crezca, que proliferen, ¿no? Es una manera de detener la reproducción de estos mosquitos, y al mismo tiempo, como afecta a las hembras, pues las hembras son justamente las que pican a los humanos, así que de esta forma también se matan, nunca mejor dicho, casi 2 mosquitos de un tiro. Porque no te infectan la enfermedad. Porque no te infectan, y entonces se va a conseguir esto. Ha habido algunas protestas al respecto, porque bueno, entre la población, como siempre, hay bastante inquietud con estas alteraciones genéticas, pero bueno, tanto la empresa como la Agencia de Protección Ambiental dice que está
que ya llevan muchos años con este tipo de estudios, que la empresa ya lo tiene muy trabajado, ha presentado también una serie de publicaciones mostrando los efectos. Parece que en Brasil ya ha habido también alguna práctica similar de soltar mosquitos modificados genéticamente y por lo tanto van adelante, ¿no? Y yo creo que además aquí en Europa estamos viendo algo parecido, por ejemplo, con el tema hablamos de la guerra, con el tema, por ejemplo, de la energía nuclear y el tema de los transgénicos, que parece que también se va a levantar la mano, se va a flexibilizar todo esto por todo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? O sea que me parece que vamos a asistir también aquí no estamos hablando de transgénicos, pero si hablamos de modificación genética, que siempre genera pues bastante precaución, ¿no? y recelo. Así que bueno, como digo, esto parece que son medidas que se van a consolidar en el tiempo y se van a extender geográficamente. Escuchamos las noticias en la actualidad en Onda Cero, lo que está ocurriendo en todo el mundo, lo que está ocurriendo, por supuesto, en Ucrania, y después continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente Pedro Sánchez ha conseguido este domingo el apoyo de todos los líderes autonómicos en cuanto a las acciones del gobierno frente a la invasión rusa de Ucrania. Precisamente esa unidad es lo que han destacado a su salida presidentes autonómicos como el extremeño Guillermo Fernández Vara o el cántabro Miguel Ángel Revilla. Después de muchas conferencias de presidente, en una que se celebra en el momento probablemente más difícil de todas, nos hemos encontrado los unos a los otros para llegar a acuerdos. Es la primera vez que veo una cierta unanimidad en todos los asistentes. La unanimidad en el apoyo al gobierno y a las decisiones que está tomando Europa contra la invasión de Ucrania. Gobierno y comunidades han acordado, entre otras cosas, negociar medidas fiscales para amortiguar el impacto de los altos precios de la energía en los recibos de las familias y las empresas. Un acuerdo que celebran los presidentes autonómicos, aunque para algunos, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, resulta insuficiente. Los ciudadanos no van a entender que se les pida que bajen la calefacción, pero que no se le bajen los impuestos. Y por tanto, le hemos pedido de forma explícita una bajada de impuestos que grave la energía, entendiendo por energía el precio de la luz, el gas y los hidrocarburos. Lamentablemente no hemos tenido el acogimiento total a nuestras propuestas. Feijóo, por cierto, se ha emplazado con Pedro Sánchez a reunirse próximamente para abordar la futura relación entre el Gobierno central y el Partido Popular. Mientras tanto, sobre la guerra, Rusia y Ucrania van a retomar este lunes las conversaciones por videoconferencia. En los últimos días ambas partes han dejado caer que las negociaciones avanzan. En un mensaje publicado esta madrugada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que el objetivo de su país en esas conversaciones es conseguir una reunión directamente con Vladimir Putin y ha aprovechado el vídeo para lanzar una advertencia a la OTAN. El año pasado advertí claramente a los líderes de la OTAN que si no había sanciones preventivas duras contra Rusia, se iniciaría una guerra. Teníamos razón. Ahora lo repito de nuevo. Si no cierra nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan en su territorio, en el territorio de la OTAN, en los hogares de los ciudadanos de los países de la OTAN. На домівки громадян країн НАТО. Zelensky ha mandado este mensaje a la alianza tras el ataque ruso este domingo a 20 kilómetros de Polonia, un ataque que también ha condenado Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha asegurado que la OTAN responderá con toda su fuerza si Moscú dispara contra su territorio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por cierto, ha hablado esta noche con el francés Emmanuel Macron. Ambos han revisado, según la Casa Blanca, sus compromisos con Ucrania. Entre esos compromisos dicen están responsabilizar a Rusia por todas sus acciones. Otros asuntos. Lo haremos bien. Es el lema que ha escogido el Partido Popular para el Congreso Nacional de los próximos días 2 y 3 de abril. Lo ha presentado este domingo Esteban González Pons, que ha defendido
que ha definido la nueva era del PP como un partido veterano y con ilusión renovada. Esteban Pons ha defendido además a Alfonso Fernández Mañueco ante las críticas que ha recibido el castellano y leonés en las últimas semanas por su pacto de gobierno en la región con Vox. Un acuerdo que está escrito y que es público, que todo el mundo conoce, que tiene expresadas claramente las líneas rojas del Partido Popular y, por lo tanto, mi confianza, y no solo la mía, sino la confianza de todo el Partido Popular en Alfonso Fernández Mañueco y en el pacto que ha alcanzado es absoluta. Más asuntos. El poder del perro de Jane Campion se ha hecho este domingo con el BAFTA Mejor Película en la edición número 75 de los premios de la Academia del Cine Británico. El filme se ha llevado también el galardón de Mejor Dirección y se postula como una de las favoritas para los Oscar. Y un último apunte: en el mundo del cine ha muerto a los 71 años el actor estadounidense William Hurt, ganador de un Oscar por El beso de la mujer araña. Hurt fue una estrella en los años 80, protagonizó películas como Fuego en el cuerpo o Hijos de un dios menor. En 2018 le diagnosticaron un cáncer de próstata terminal. Y en la actualidad deportiva, el Barça ha goleado 4-0 a los Osasuna. Los de Xavi suman otra victoria y ya van 4 jornadas invictos. Del resto de partidos de este domingo de la jornada 28, la Real Sociedad ha ganado 1-0 al Alavés, victoria también del Betis ante el Athletic Club de Bilbao 1-0, y el Rayo Vallecano y el Sevilla han empatado a 1. Y en fútbol femenino, el Barça es campeón de la Liga. Es todo. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Cada tarde, Julia te invita al diálogo sereno, a debatir con argumentos, a reír, descubrir y aprender. Y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde: celebrar la vida, divertir, entretener, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices, eso también. Julia Otero, cada tarde a las 3, Julia en la Onda. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, continuamos con la Zona Cero, continuamos contando mucha información, muchas noticias, continuamos en esta frontera en que estamos, entre la ciencia y la paraciencia, entre lo real y lo desconocido. Y ahí nos encontramos a la caza, Manuel Carbellal, de un objeto misterioso. Sí, esto ni Le Mans, ni las carreras de coche, ni nada. La mayor carrera de la historia de la humanidad va a comenzar en 2028. Y va a ser la releche. O sea, a mí me da vértigo, me he tenido que tomar una pastilla antimareo para leer esto, porque da un poco de vértigo. Ya hemos hablado muchas ocasiones aquí, además es un tema que sé que a Josep le encanta, el del meteorito, este humita, el Oumuamua. Humita, dice. Esto es humita de toda la vida, macho. O sea, esto está clarísimo que es humita. Y hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Todas estas polémicas que rodean. Pero la última, a mí me parece fascinante, porque se ha puesto en marcha el Proyecto Lira. El Proyecto Lira, que lleva su nombre por una de las galaxias más raras que hay en el universo, una auténtica anomalía, y es una iniciativa de la iniciativa, valga la redundancia, de estudios interestelares I4Eyes, un equipo de astrónomos, físicos e ingenieros con sede en Reino Unido, que le han dado le han enmendado la plana a Avi Loeb cuando decía que... no me mires así, Josep, tranquilo. No. Cuando decía que habíamos perdido una oportunidad de oro, cuando ese cuerpo celeste llegó a nuestro sistema solar, se dio un garbeo y se largó. Que habíamos perdido una oportunidad extraordinaria. Y entonces estos investigadores del proyecto Lira le dicen, claro, es que el bueno de Avi Loeb no sabe nada de navegación espacial, pues, como tampoco sabe mucho de ovnis, porque ahora está metido también en el tema ovni. Y no hemos perdido esa oportunidad. Y de hecho, vamos a por él. Vamos a cazar un Oumuamua.
Yo no sé si esto va a salir adelante porque ellos han presentado un presupuesto de 780 millones de dólares, que es calderilla comparado con los 10.000 millones de dólares que ha costado el telescopio James Webb. Pero lo interesante de esta iniciativa es cómo han formulado la tecnología para perseguir y dar caza al Oumuamua en el año 2050. Llegar hasta la fecha, la fecha límite para todo. Bueno, teniendo en cuenta que según Benítez esto se acaba en el 26, pues tampoco nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, ni a que salga el ingenio. Pero lo interesante es que han diseñado una aeronave, una astronave en este caso, una especie de velero que aprovecha los vientos solares, que se ayuda de un motor impulsado por láser y sobre todo por la gravitación planetaria. Y la maniobra para alcanzar a Oumuamua consistiría en pegar un giro para aprovechar el tirón gravitatorio de Júpiter y alcanzar una aceleración de 252.000 kilómetros por hora para alcanzar a Oumuamua a unos 50.000 millones de kilómetros de la Tierra en el año 2050. La maniobra completa consistiría en que primero esta nave saldría de la Tierra, daría 2 órbitas a nuestro planeta, aprovechando su tirón gravitatorio, rebotaría en el campo gravitatorio de Venus y haría un tirabuzón en el de Júpiter para salir catapultado hacia el espacio. O sea, un concepto tan radical que podría revolucionar la técnica de los viajes espaciales y, sobre todo, que estos estudios que se están haciendo ahora con esta nueva idea pueden ser súper interesantes para conseguir que lleguemos a Marte no en los 6 meses actuales, sino en 45 días, utilizando estos tirones gravitacionales, lo que además sería importantísimo porque los astronautas... ¿Cómo los 6 meses actuales? Que están calculados ahora con la tecnología actual. Vale. 6 mesecillos de nada. No es lo que tardamos ahora, que no tardamos nada. No, con la imaginación, ¿no? Claro. ¿No? Además, estábamos hablando de Josep y yo ahora hace un momento de unos contactados que seguramente tardarían bastante menos en sus naves. Así que, quién sabe, quizá lleguemos a ver cómo el hombre... Más pronto que tarde. Pone su pie en la primera nave espacial extraterrestre. Fíjate qué chulos somos los seres humanos, que le hemos dado más de 1 año y pico de ventaja al Oumuamua. ¿A que no hay huevos a pillarlo? Sí, sobre todo los gallegos. Podemos darle hasta 2. Que el asteroide que tanto está dando que hablar, ese asteroide con forma extraña, forma alargada, pero todavía nadie ha presentado pruebas de que eso no sea, en mi opinión, absoluta y totalmente natural. Bueno, ni de lo contrario. ¿Cómo presentas pruebas he de eso? escuchado muy a fondo a Aviloev, he leído su libro, tuve oportunidad de escucharle en la charla que ofreció en el Ufology World Congress el año pasado, y te digo que sí hay elementos de duda para que ese cuerpo sea considerado algo muy anómalo. Yo no digo que sea una nave espacial, eso lo dice Aviloev. Pero claro que es anómalo, eso es que nadie lo puede dudar, pero solo es uno entre 800 fenómenos celestes anómalos que ahora está desarrollando en un listado que se llama Exotica Catalog. Es un listado que está realizando el Instituto Smithsonian para NASA, partiendo además del proyecto SETI, y donde han recogido más de 800 fenómenos anómalos que se están descubriendo ahora por una razón muy sencilla, porque ahora nuestros astrónomos tienen, por un lado, una tecnología de observación espacial que, vamos, Galileo fliparía, o Newton le da un infarto si ve lo que podemos hacer ahora, cosas como el James Webb, eso era implanteable hace 10 años, pero es que además ahora existe esa inteligencia artificial, esas calculadoras muy tochas que valen para analizar cientos de miles de millones de señales que antes no se podían analizar con la misma velocidad. Entonces ahora estamos empezando a descubrir la inmensa complejidad del universo y cómo todo lo que creíamos saber sobre el universo pues está quedando pequeñito. Pues espérate a que lleguen los ordenadores cuánticos, que ya están ahí a la vuelta de la esquina en un par de años y van a revolucionar. Con lo cual estos dogmáticos de la ciencia con los que hemos discutido tantas veces, de esto es imposible, esto no puede ser, esto no existe, no tenemos ni puñetera idea de lo que existe ahí afuera, no sabemos
sabemos nada. Hemos empezado a asomarnos, es como cuando se utilizaban aquellos primitivos telescopios ópticos, los caldeos y los babilonios, para estudiar los mapas astrológicos y las cartas astrológicas, que es de donde viene la astrología. Fíjate cómo ha evolucionado. Pues nos creemos que estamos ya al final del conocimiento, y ni en esto ni en nada estamos al final, estamos comenzando a descubrir el mundo. Haría descubrir también el universo. Todavía es un enigma la vida en el cosmos, la vida ahí afuera, pero todavía sigue siendo un enigma también la vida aquí dentro, en la Tierra, porque resurge a 177 metros de profundidad. ¿Dónde? Donde se supone que había acabado como consecuencia de la erupción de un volcán en La Palma. Esta es una noticia preciosa porque sabemos y recordamos todos lo mal que lo pasaron con el Cumbre Vieja en Canarias, cómo estaba todo lleno, pues eso, de esa ceniza, cómo caía toda la lava, cómo se han ido formando esos litorales y bueno, en esta ocasión... La gente que perdió todo. Todo, sus casas, y su que vida, dejaban, claro, incluso hasta su propio trabajo, las plataneras, las ovejas, pues todo, hasta que pudieron intentar ver cómo se había quedado, si había sobrevivido, si no. Pero esta noticia... vuelvo a decir que para mí me parece pues maravillosa, porque siempre decimos que la naturaleza pues se abre camino, y en esta ocasión es literalmente. Entonces, Eugenio Fraile, que es un investigador del Instituto Español de Oceanografía, él está en Canarias y compartía todo ilusionado un vídeo donde un alga estaba sobresaliendo en el entorno del primer delta de la lava. Esto es un delta que se estuvo formando, empezó a formarse el 29 de septiembre del 2021 y bueno, pues la verdad es que era un ecosistema nuevo. Entonces, en esa lava empezó a salir esa alga, con lo cual se está abriendo camino, y lo ha hecho a 177 metros de profundidad. Entonces, claro, esto es algo muy a tener en cuenta y muy de aplaudir, porque empieza otra vez todo a volver a su ser. Pero no solamente esta es la noticia, sino que también, incluso, cuando ya se dio por finalizado todas las explosiones, todo lo que estaba haciendo el volcán de ir soltando, cuando ya se quedó todo calmado, pues al poco, los pinos canarios también se han visto que han empezado ya a verse los primeros brotes verdes de todo lo que se había quedado en oscuridad, ¿no? Con esa capa tan negra casi, le podríamos decir, o marrón. Bueno, pues ya se están viendo también los primeros brotes de las ramas de los pinos verdes, eso en el exterior, y bajo el agua pues ya se están viendo las primeras algas que están creciendo. Con lo cual, poquito a poco, el ecosistema canario, a pesar de todo lo que cayó del Cumbre Vieja, pues está empezando a tener vida. Me imagino que todos pues irán retomando su ritmo normal. Así que yo cuando la vi, digo, esta noticia, digo, después de tantas noticias malas que estamos dando y tantas catástrofes, digo, no puedo coger y evitar darla, porque me parece una noticia preciosa. La vida se abre camino. Correcto. Parece una tontería. Yo entiendo perfectamente la sensación de ese biólogo, porque no sé si os acordáis, creo que fue en el 2008 o el 2009, que hubo un verano con más de 800 incendios en Galicia, terrible. Todos los años hay incendios, pero lo de ese año fue espectacular. Yo recuerdo además las imágenes llegando en el avión al aeropuerto de La Coruña y veías las columnas de humo por toda Galicia y estaba todo absolutamente devastado. Donde yo vivo, todo alrededor, todo, hasta la puerta de mi casa había llegado el fuego, y cuando al cabo de unos meses ves los primeros brotes verdes que empiezan entre toda la ceniza, se te caen las lágrimas. Es que se te caen los lagrimones. Bueno, y acordaros la cantidad de animalitos que les han tenido que estar reanimando incluso, porque claro, entre el calor, la asfixia. Murieron muchos calcinados todos los años, ¿no? Pero es en concreto animales, ciervos, caballos, vacas que se vieron cercados por el fuego.
y que murieron. Y sin embargo, fíjate lo paradójico, en estos incendios tan graves se han descubierto muchos emplazamientos arqueológicos que estaban cubiertos por la maleza, y en la zona sur, en la provincia de Pontevedra, por ejemplo, se descubrieron varios petroglifos, varias zonas de grabados prehistóricos gracias a, entre comillas, gracias a esos incendios. También habla de vida esta noticia, esta información que nos va a comentar Mado Martínez. Nos habla de una ratona, sus hijos. Coméntanos, Mado. Una ratona, una ratoncilla, úteros artificiales, espermatozoides, óvulos a partir de células madres, son cosas de las que hemos hablado varias veces. El futuro de la reproducción sin sexo y sin gestación está a las puertas, yo lo he dicho creo que 3 o 4 veces ya en La Rosa de los Vientos, y ahora unos científicos chinos han conseguido que una ratona tenga hijos sin necesidad de esperma ni de sexo, solamente con un óvulo. ¿Cómo es posible que un óvulo sin fecundar por un espermatozoide haya sido capaz de crear vida así, de forma sexual, a lo Virgen María, por partogénesis, sin material genético macho, no sé, algo que se pensaba que era imposible que pudiera suceder en un mamífero? Y sin Espíritu Santo. Ya lo que iba a ir, Silvia, ¿qué es la primera vez que la ciencia consigue algo así? Pues yo sé que los oyentes están haciendo estas preguntas ahora mismo. Bien, vamos a ir a lo de la Virgen María, Silvia. En el año 2004 supimos de un ratoncito llamado Kaguya, que había nacido sin esperma ni reproducción sexual. Nació gracias a unos padres Frankenstein japoneses que usaron 2 óvulos. Uno que hacía las veces de óvulo al uso, normal y corriente, y otro que usaron para realizar la aportación genética que hubiera podido hacer cualquier espermatozoide. Es decir, fecundaron un óvulo con otro óvulo. Entonces el resultado de esta cría fue un producto genético de 2 hembras sin ningún macho de por medio, es decir, de la Virgen María y la palomita del Espíritu Santo. Vamos allá. Sí. Ahora esta ratona de la que os hablo, hoy ha tenido una camada de padres Frankenstein chinos, los otros eran japoneses, que han ido un pasito más allá, porque han generado un embarazo a partir de un solo óvulo sin fecundar, con una técnica genética muy similar a esta que está ahora tan de moda, la CRISPR, que no consiste en cambiar unas letras de ADN por otras, sino en realizar cambios químicos epigenéticos sobre esas letras que iniciaron el proceso bioquímico equivalente a una fecundación. Es decir, la Virgen María sin San José, sin la paloma, ni Espíritu Santo, ni nada. O sea, que probaron con más de 100 ratonas, solo una quedó en estado de buena esperanza, que es la que dio a luz a varios roedores, aunque solo sobrevivió uno, en concreto una ratoncilla que, si bien era algo pequeñita, ha conseguido llegar a la edad adulta y reproducirse como cualquier otra ratoncilla en edad de merecer, a pesar de ser hija de esta Virgen María, creada por los doctores Frankenstein. Y hasta aquí el cuento científico que os puedo relatar hoy, porque vivieron felices y comieron perdices. ¿Comieron perdices o ratonas? Claro, el tema es lo de siempre. Y esto luego lo quieren replicar en humanos y volvemos a las leyes de siempre y todo el lío. Dejemos que nos reproduzcamos normalmente, ¿no? Chicos, nos vamos para casa. Aquí ya no pintamos nada. Yo creo que la reproducción asistida está cada vez más en boga y al final es a lo que... Y es que yo creo que hemos llegado a un punto en el que ya la evolución ya es que ni selección natural ni nada, selección científica. Y a las puertas estamos. De hecho, ¿qué son las cesáreas? Pues una selección científica. Pero no hay selección. Sí, quiero decir, si una mujer con caderas estrechas sigue dando a luz, cada vez más mujeres con caderas pero no hay triaje, estrechas... se hace, ya está. Bueno, pero va en contra de la selección natural, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos y de reproducción asistida al final es lo mismo. Bueno, no lo sé, pero es una aportación de la ciencia a la vida humana en este caso. Pues sí. Yo creo que es positivo. Sí, claro. Para parejas que no pueden tener hijos, problemas de fertilidad... Claro. No sé yo si todas las religiones pensarán lo mismo. Me da igual lo que piensen. Las religiones no, lo que piensen las iglesias de esas religiones, que es diferente. Sí. Aquí la Iglesia Católica, el Vaticano, ha pensado unas cosas que no tenían mucho que ver con lo que pensaban los fieles. Sobre eso y sobre cualquier cosa. Y sobre muchas cosas. Perdona, la Iglesia no es una institución democrática. Tú no puedes opinar sobre lo que dice el Vaticano. Tú o te lo crees o te vas a tu casa.
O sea, tú no puedes debatir, hombre, no, yo opino que lo del aborto sí está bien, no. A ver, tú si eres católico, quiero decir. No, y con el Islam pasa igual. ¿Tú crees que puedes debatir si Mahoma? Eso no es debatible. No, claro que es debatible. Claro que sí. Es debatible fuera de la Iglesia. No, y dentro de la Iglesia. Por ejemplo, este Papa, que es el que manda en la Iglesia, tiene unas opiniones sobre estos temas diferentes, absolutamente diferentes a otros papas anteriores. Que no. Claro. Que habla más dulce, que habla mejor, que es más tolerante, que tiene más experiencia vital, pero que no se ha salido ni un ápice del dogma de la Iglesia. Es que no puede. No puede. Pero vamos a ver. Si te lo he explicado 40 veces y no me escuchas. Magisterio extraordinario de la Iglesia. Sí. Está. Si tú partes de la base de que el Papa no es el Papa. El Papa es la voz de Dios. O sea, lo que dice el Papa va a misa, literalmente. Nunca mejor dicho, claro, pero... ese es el dogma. Porque el Papa está ungido por el Espíritu Santo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, un Papa no puede decir algo distinto a lo que ha dicho otro Papa. O sea... ¿Qué pasa? ¿Que el Espíritu Santo estaba borracho? Por lo tanto, Manuel... un creyente en la Iglesia no puede separarse. Sí, claro, no te obligan a quedarte en la Iglesia, tú coges y te vas. Pero tú no puedes decir, eso que se dice muchas veces, yo soy católico, pero no creo en los curas. ¿No eres católico? No, me separo. O sea, la Iglesia en su momento no creyó, no defendió eso, no defendió la separación y por supuesto que no defendió el divorcio, pero la gente lo hizo y pudo seguir creyendo, Que puedes seguir creyendo, pero que no puedes contar con el Iglesia. La Iglesia no te divorcia, la Iglesia anula un matrimonio, que es distinto. Vale, tú puedes ser homosexual, pero tú no te puedes casar con alguien de tu sexo. Yo me quiero casar con Juanjo por la Iglesia. Mira, Juanjo, nos vamos a ir... Somos dos, yo también opino. No, cállate la boca. Tú te vienes conmigo y nos vamos a casar. Pero pide el matrimonio primero, hombre. Nos vamos a casar los tres. Vamos a ser poliamorosos. Pídeselo bien. Claro, en la catedral... Mira, hubo 2 chicas gallegas que fueron las primeras que se la metieron doblada a la Iglesia, porque fueron las primeras lesbianas que consiguieron casarse en la colegiata. Claro, y no pasan por hombre. Claro, no, fue Elena de Céspedes. También, porque una vea disfrazada de hombre. Entonces la colaron al cura. Y las otras también. Pero nosotros, por muy católicos que seamos y muy beatos que seamos, Juanjo y yo no nos podemos casar. Pero tenéis que elegir cuál. Hoy, en 2022. Nunca. Ay, por favor, me puedo pedir madrina. Chicos, tenéis que elegir quién se disfraza de mujer. Juanjo. Pero yo quiero ser la madrina, por favor. Hago las piernas. No, pero por la trampa, es por la trampa del dogma, porque si alguien ahora, si llegara un papa revolucionario y dijera, oye, que mira, que lo que hemos dicho durante 2000 años, no sufras. Esto de que no se pueden casar 2 hombres o 2 mujeres, pues no es verdad. Peras son peras, manzanas son manzanas, pero las peras... Y si no, un concilio, venga. Sí, era exactamente igual el código de creencias de la Iglesia en el siglo XV que ahora en el siglo XXI. No era lo mismo. Sí. O sea, tú puedes efectivamente hacer un concilio y debatir. Un concilio, hay que hacer un concilio. Los pilares de la Iglesia, o sea, si durante 2000 años nos han dicho que Dios... Yo quiero una papa, no una mamá quiero. Bien, pero tampoco lo vas a ver. En la Iglesia Católica no lo vas a ver. Si durante 2000 años Dios, a través de sus ministros, dice, pues no señor, el sexo es solo para la procreación. Eso. Así que ¿para qué quieres anticonceptivos? Es que no tiene razón. Con lo cual nadie que haga algo que está fuera de la creencia del dogma de la Iglesia puede considerarse católico o cristiano. No, nadie. Claro, es que eso de yo soy católico, pero yo no creo en los curas, yo no voy a misa, yo no voy a la iglesia. Pero es que carajo el católico eres. Claro, o sea, tú puedes ser cristiano. Puedes ser un cristiano libre pensador y ya está, y no pasa nada. Tú puedes ser musulmán, pero no ser ni chiita, ni sunita, ni wahabí, ni no pertenecer a ningún dogma. Y no pasa nada, porque las reglas morales... Pero las reglas morales, hay gente que es muy creyente en la Iglesia, no en Dios, en la Iglesia. Pero Bruno, muy creyente y ha tomado la decisión de divorciarse, de separarse. No hay más creyentes que en la comunidad gay. Yo conozco un montón de gente en la comunidad gay que son fervorosos de la Virgen, de la... Cristianos, que no católicos. Sí, pero que... sufren mucho. No, perdona. Porque son devotos de una Virgen, devotos te doy de la un razón Cristo. en el 100% de Serán lo que los dices. folclóricos. Un segundito, Mado. Te doy la razón en el 100% de lo que dices. No tienes un ápice de error.
Y eso demuestra la desconexión que la Iglesia ha mantenido en estos 2000 años en el que la sociedad ha evolucionado hacia un lado y la Iglesia ha seguido inmovilista en sus postulados. No, pero la Iglesia no sigue con los mismos postulados hace 500 años. Es evidente que ahora voy por ti, es evidente que como la transformación de la sociedad es extraordinaria, la Iglesia ha tenido que ceder en cosas, que no en lo esencial, porque te doy el 100% de razón. Pero es evidente que los fieles que van a misa, no digo, diferentes, no solamente copulan para tener hijos, no. No, hombre, evidentemente. Sino... Porque la hipocresía es una característica humana en todas las religiones, ¿eh? Ahí está. O sea, tú puedes verte a musulmanes que se van a la Meca y luego pillan un jamón de pata negra y vamos, ríete tú del Estado Islámico. A ver, pero lo que puede haber, la Iglesia no cambia sus principios. Lo que puede haber son sacerdotes que llega un momento... Vicente Ferrer era un jesuita que se fue a la India, como todo misionero, a hacer conversiones. Que es lo que... O sea, un misionero no va a ayudar al pueblo. Un misionero va a llevar la palabra de Dios y a hacer conversiones. Y cuando Vicente Ferrer llegó al sur de la India y se encontró con lo que se encontró, dijo, es que esta gente no necesita el bautismo, esta gente necesita comer. ¿Y qué hizo al final? Pues mandar a cagar el Vaticano. Toda la teología de la liberación en América Latina, mira, Mado está en Colombia, ahí la mitad de los movimientos armados, de las guerrillas en Colombia, en El Salvador, las hicieron sacerdotes. Claro, que cogieron un día, dijeron, estamos hasta las narices de que los gobiernos de derecha se estén despedazando al pueblo, y cogieron las armas. Y hombre, no creo yo que el Vaticano diga, sí, igual que Jesús sacó a los mercaderes del templo, tú cógete un Kalashnikov y ponte a pegar tiros ahí contra los paramilitares. No, eso lo hacen iniciativas particulares. No es que cambie el dogma de la Iglesia. Lo que puede hacer el Vaticano es decir, joder, fíjate, esta gente está haciendo un trabajo de la leche, los combonianos, las misioneras blancas, todos los misioneros, y ser un poco flexible y no montarle un proceso inquisitorial a un sacerdote porque esté rayando el límite y no haga conversiones. Nos vamos a hacer la Rosa de los Vientos al Vaticano, a Roma y ya está. Y les convencemos. Ahí. Pues yo lo admito, ¿eh? Bueno, tú no vayas con escopeta, que a ti con lo que te va a matar pichones ves el Espíritu Santo y nos la lías parda ahí, en la Plaza San Pedro. Plato. Los extraterrestres pueden salvarnos, o van a salvarnos, de un apocalipsis nuclear. Josep. Pues madre mía. Hay gente que lo cree. Esto sí que es un salto triple mortal. Hay gente que lo cree y además... Se van de voluntarios a Ucrania ahora. El otro día que lanzaba yo un post en Twitter en relación al tema de la guerra de Ucrania, me decía uno, y me dejó rayado, hombre, tú que sabes tanto de ufología, tú que eres tan gran divulgador, ¿cómo dices esas cosas? Los extraterrestres van a venir a salvarnos en el último momento. Yo es que no supe qué decir en aquel momento. Pero es que esto no se ha quedado en mi Twitter. Es que el periódico The Guardian en el Reino Unido le ha hecho una entrevista a Nick Pope, que recordaréis era el responsable de la oficina... Presuntamente. Vamos a llamarle... no, él ha trabajado ahí, tiene las credenciales, otra cosa es que fuera el director también trabajaba allí. Claro, a eso voy. Y no fue el responsable, porque como todos... siempre hay un jefe, pero él estaba en esa oficina de investigación OVNI del Ministerio de Defensa y le preguntaron a propósito de si los extraterrestres podían salvarnos de una guerra nuclear. Ahora que existe esa inquietud, que tú pones guerra y ya te sale nuclear en el Google, dices, pues da miedo. Y sus declaraciones se han producido justo cuando se rumorea que funcionarios del gobierno británico están desenvolviendo algunos papeles y protocolos de los planes que tenían ellos para la Guerra Fría. Bueno, él no se va al rollo de los contactados, y esto es muy interesante, pero sí admite que muchos fenómenos de tipo OVNI han tenido lugar en instalaciones de tipo nuclear y que esos avistamientos
han coincidido precisamente con la desactivación de silos de misiles o con la activación de silos de misiles sin que los seres humanos que estaban al cargo pudieran hacer nada. Es decir, que tenían una especie de supracontrol sobre las armas nucleares. Y ponía como ejemplo el caso del bosque de Rendlesham en 1980, en el que el avistamiento se produjo en ese bosque. Varios soldados fueron testigos de cómo bajaba y cómo los haces de luz estaban impactando en una cabaña que supuestamente guardaba armamento. Claro, le dicen los del periódico, pero ese armamento era nuclear. Y él dice, por la ley de secretos oficiales no puedo decir que es nuclear, ergo equivale a decir evidentemente lo que habían allí eran armas nucleares. Y bueno, parece que si eso fuera así, un caso más, y en este caso en tierra británica, tendría que ver con esa supuesta desactivación que los ovnis han tenido en los armamentos nucleares. Y es más, cita el caso de Beth Waters, de Woodbridge y de muchos otros en los que... no Woolfbridge, sino Woodbridge, de madera. Sí, no sé, vale. En el que nuevamente los rayos parecen penetrar en, digamos, el lugar de guardar me saldrá la palabrita, donde se guardan los armamentos. No, donde se guarda... eso se guarda el armamento nuclear. El agujero, en Galicia decimos el agujero. El armamento, donde se guarda el armamento. Y de nuevo, pues tuvieron algún tipo de desactivación del material que estaba ahí dentro. Esto coincide además con varias ruedas de prensa que se llevaron a cabo meses atrás en el Club de Prensa de Washington, donde al hilo de todo aquel proceso de desclasificación que estaba manteniéndose por parte del gobierno de los Estados Unidos y que ahora ha quedado un poquito en stand-by, es más, con un pasito hacia detrás, muchos exmilitares de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos habían declarado exactamente lo mismo, es decir, que estando ellos en instalaciones nucleares, tanto civiles como militares, los avistamientos OVNI habían tenido como consecuencia el no control de aquellas armas y que aquello, en su opinión, era una amenaza para la seguridad nacional, habida cuenta de que si la orden superior hubiera dicho disparar, no hubieran podido hacerlo, y al revés, si hubieran dicho desconectar, aquello seguía conectado, ¿no? Lo que equivale a hacernos de nuevo la pregunta que encabezaba la noticia. ¿Podrán los extraterrestres salvarnos de una amenaza nuclear? Ahí lo dejo. Opinad. No, yo lo tengo claro, yo como estoy seguro de que no tiene nada que ver con extraterrestres, el tema OVNI no ha lugar a la comparación. Los extraterrestres podrían librarnos, evidentemente si una tecnología es capaz de llegar aquí, podría hacer lo que quisiera, pero hay casos, yo te podría contar casos de la historia del espionaje alucinantes. Hace poco os traía la foto de una agente Soledad que fue asesinada en Inglaterra vigilando una base aérea norteamericana después de unos ecos de radar no identificados que se habían detectado en Canarias. Claro, tú lo cuentas así y dices, joder, es una historia de ovnis. Claro, eran ovnis, porque eran trazas no identificadas que detecta el radarista en la pantalla, que no responde a ningún código de identificación, no tiene transponder. Luego se supo lo que eran aviones espía norteamericanos con base en Inglaterra, cuando la historia de la Marcha Verde, de ese momento histórico terrible, que fue dejar al Sáhara a su suerte, el gobierno español, y un agente del Servicio Secreto Español, anterior al CSIC, murió mientras estaba investigando ese tema. Entonces, si solo nos quedamos con la parte de las luces, los haces de luz, tal, pues sí, técnicamente son luces, son ecos de radar, son ovnis, pero lo que hay detrás no tenemos ni idea. Para ser justos, hay que decir que Nick Pope, cuando hace referencia a todo lo que tiene que ver con el mesianismo, es decir, que los supuestos extraterrestres, los tripulantes de los ovnis, puedan, digamos,
tener una acción no belicosa y por lo tanto salvarnos, dice que eso es algo relativo a la religión y que él no entra en esa consideración, que no deja de ser una creencia que forma parte, pues eso, de una pseudo-religión o de una pseudo-creencia. Pero lo que sí constata, y esto sí me parece significativo, es que muchos avistamientos, y esto lo tenemos, han coincidido precisamente pero muchos con esa activación y avistamientos han coincidido con buques marinos. Y hay toda una casuística y una fenomenología. Si tú quieres hablar de ovnis... Pero no me puedes negar el patrón, Manuel. Ese patrón existe. Pero es que lo bueno del fenómeno... ¿No le quieres dar significación? Vale. No, quiero decir que si tú sesgas un sector del fenómeno ovni y quieres hablar de ovnis negativos, vas a encontrar 100 millones de casos de ovnis negativos. Si lo quieres hacer de ovnis positivos, otros 100 millones. ¿Quieres ovnis blancos, verdes, amarillos, triangulares, con forma de pepino? ¿Quieres ovnis con humanoides, sin humanoides, con tripulantes cabezones, altos, bajos? Vas a encontrar casuística. Entonces, sí, claro que hay casuística en torno a bases militares, nucleares o no, porque la gran oleada gallega empezó por una filmación flipante encima de un polvorín del Ejército de Tierra. Que nosotros sepamos, ahí no había silos nucleares, pero ocurrió. Pero es que también los hay en casos relacionados con la Armada, casos de pilotos, o sea... Oye, que los gallegos son muy suyos, igual vete a saber lo que guardaban pero ahí, no solo los gallegos, mira, uno de los casos... estaban dentro de una cabaña de madera, armas nucleares, pues en el polvorín de las Gándaras de Lugo... Polvorín, era la palabra que buscaba, polvorín. Pero al final el hombre y el mono acaban hablando de lo mismo. Quería dar un dato... Polvorón, ¿no? Quería dar un dato adicional, y este no tiene nada que ver con Pope, tiene que ver con las investigaciones españolas. Uno de los casos más conocidos, o al menos mediáticamente más llamativos, que fue el de Talavera la Real, el ametrallamiento de un supuesto ser después de que un presunto ovni, fíjate tantas reservas, presunto tal, se viera en la base de Talavera la Real. José Manuel Trejo, que es uno de los pocos que queda en vida, porque el otro está como muy mal de salud y no puede hablar. José Manuel Trejo, hace 2 años, poco antes del confinamiento, que tenía oportunidad de entrevistarme, me reconocía que en ese polvorín se guardaban armas nucleares. ¿En España? En España. Era una base hispanoamericana, recuérdalo, ¿eh? Es verdad. Pero tampoco ha tenido ninguna base norteamericana armamento nuclear en España. Hombre, que se sepa, no. Y realmente no lo ha tenido. Vamos. Bueno, en Palomares creo que había algo. No, en Palomares se cayó, pero no era una base, era un accidente que había ocurrido en me estás viendo, te tengo que hacer las comillas. Vale. Los pillas de ironía. La Rosa de los Vientos está hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora mismo las 2:40 en la tertulia Zona Cero, en este contenedor de noticias y de informaciones que en muchas ocasiones hemos hablado del hallazgo de algún tipo de resto que tiene que ver pues con la existencia de algo bajo el mar que nos hace pensar en posibles continentes perdidos, hundidos. Bueno, hay nuevos hallazgos. Sí, bueno, ya en el año 2017 hubo un grupo de geólogos que hicieron un descubrimiento de que habían localizado los restos de un continente oculto cerca de las costas de Nueva Zelanda. Bueno, pues ahora han confirmado ese descubrimiento y han presentado nuevas informaciones. Se trata de un continente que al parecer es más joven de lo que pensaban, puede tener en torno a unos 500 millones de años aproximadamente. Está bautizado ya con el nombre de Zelandia por su proximidad con Nueva Zelanda. Y luego, bueno, pues presenta también alguna especie como de misterio desde el punto de vista geológico y un tanto técnico, pero que bueno, parece que está intrigando a los especialistas. Dicen que bueno, este tipo de continentes tiene una parte que se llama cratón, que es algo así como una corteza, que es la que suele tener estos continentes para que luego desarrollen la vida, y que esto es bastante, como digo, habitual en cualquier otro continente, pero sin embargo cuando han analizado, por lo menos la parte que han analizado de este continente, parece que carece de este cratón. Esto es lo que consideran que es como lo más llamativo, lo consideran que realmente es una rareza, esta ausencia del famoso cratón, y pensarían que además, dada también la juventud de este continente, pues podría ser justamente la posibilidad de que estemos ante
el nacimiento de un cratón, así que les puede servir muy bien para conocer cómo evolucionan los continentes, que siempre, claro, estamos hablando de unas magnitudes de tiempo, como decimos, de millones de años, y de esta manera pues pueden ir viendo un poco esa evolución que en los casos de los continentes más consolidados pues no aparece. Yo creo que esto no podríamos relacionarlo con ninguno de los famosos continentes desaparecidos que acompañan el mundo del misterio, como en esta zona que siempre se habló del famoso de Lemuria y todo esto. Sí. Y bueno, en principio no lo han conectado con nada de eso y además es que estamos hablando también de unas fechas, como digo, de millones de años en los que ya estaba sumergido, ¿no? O sea que de momento el único interés que tiene es puramente científico y más concretamente geológico por esa peculiaridad que es esa noción de cratón, que en principio pues no lo presenta y que bueno puede servir, como digo, para dar luz a estos fenómenos geológicos. Pero es un descubrimiento que nos hace pensar en la existencia de parte del mundo del pasado que está ahí bajo el mar. Ha habido una evolución en ese conocimiento científico. Manuel, las cosas evolucionan y la Iglesia también. Ojalá. Dios te oiga. Nunca mejor dicho. Oye, por cierto, este caso... De ahí salía la kriptonita, ¿no? Sí. Este caso que nos vas a comentar es un caso precioso, es un caso que habla de la desaparición de un niño y se produce una serie de fenómenos, una serie de cosas que son las siguientes. Atentos a lo que nos va a comentar Manuel ahora. No, ya sabéis que yo tengo una debilidad por el tema de Los Ángeles. Espera que le voy a dar una patada a Juanjo, él se está riendo. Yo tengo una debilidad por el tema de Los Ángeles y cada cierto tiempo aparecen noticias de este estilo, pero pocas veces nos presentan, esto va para ti, Juanjo, pruebas irrefutables de la presencia de Los Ángeles. Soy todo oídos. No, todo ojos, en este caso todo ojos. Porque esta historia es una historia preciosa, es de estos casos muy, a mí me encantan, de desapariciones de niños de muy corta edad, con final feliz, esto es muy importante, y que están desaparecidos durante un tiempo, en que se hacen grandes búsquedas, tal, y de repente reaparecen prácticamente sin un rasguño y, bueno, aparentemente habiendo sido protegidos por una especie de ángel de la guarda. Creo que fue la semana pasada o la anterior, escuchamos esa grabación de esa supuesta aparición de los ángeles en Río. En este caso nos vamos a Australia, a unos 150 kilómetros de Sydney, donde desaparece un niño de 3 años, Anthony El Falak, que además es autista, con el agravante de que es un niño autista de 3 añitos. Inmediatamente, bueno, la familia avisa a la policía, se pone en marcha todos los dispositivos, se rastrea toda la zona boscosa que hay alrededor de la casa de esta familia. Pasan las primeras 24 horas, la primera noche, que es muy dramática, sobre todo para la madre. Supongo que los que sois padres os podéis imaginar, ¿no? Esa primera noche con tu niño de 3 años perdido por ahí, que no... Se avisa incluso a un especialista en rastreo, un rastreador profesional, que lidera la búsqueda por el bosque. Se empieza a considerar ya en el segundo día la hipótesis del secuestro, que el niño haya sido víctima del secuestro, aunque la familia es una familia trabajadora, sin mayores recursos. Pasan 48 horas, la segunda noche, que es terrible, una tercera noche, y a los 3 días, un helicóptero de la policía, que está rastreando el bosque, localiza al niño en una especie de arroyo, sentado en una rama, y hay una imagen tomada desde el helicóptero, un vídeo tomado desde el helicóptero, en el que se ve al niño. Y en esa imagen, a la izquierda del niño, a la derecha de la imagen, que es una captura del vídeo de la policía australiana, la madre cree ver claramente es un poco generoso, una figura humanoide. Ayer estábamos hablando de las psicoimágenes y de las teleplastias y demás. Esto en el fondo es lo mismo, en que ella está convencida de que está el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, mira, Juanjo, ¿qué me dices de esto? Está el ángel de la guarda
que habría estado durante esos 3 días y 3 noches protegiendo a su hijo. Ellos son cristianos, esta familia son cristianos coptos, ortodoxos, y lógicamente se pasaron los 3 días y las 3 noches haciendo rezos comunitarios para que Dios protegiese al niño y demás. Y al ver esta foto que se ha hecho viral, pues ella está convencida de que es la prueba evidente de que su hijo estuvo protegido durante esos 3 días por su ángel de la guarda. Yo no sé si fue el ángel de la guarda, si fue suerte, porque realmente es bastante sorprendente que el niño sobreviviese esos 3 días y 3 noches a la intemperie, sin comida, sin agua. Sin embargo, los psicólogos que lo han analizado dicen que en este caso, fíjate, qué curioso, el hecho de sufrir autismo podría haber conspirado a su favor, porque en ningún momento habría sido consciente de que se había perdido. Él lo estaría viviendo como un juego. Al estar cerca de un arroyo con agua potable, por lo menos tendría agua, y no habría sufrido el pánico que a lo mejor podía sufrir cualquier otro niño, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta foto ya se ha hecho en viral. Hace una semana teníamos las imágenes de los ángeles revoloteando en un bautismo. Prueba irrefutable, decías, ¿no? Irrefutable, esto no hay que lo refute. No, le voy a pasar tu concepto de prueba irrefutable a Pérez Reverte, a ver qué opina, ¿sabes? Para que lo defina, porque... No, es otro que no pilla la ironía. Estáis un poquito pastosos esta noche, ¿eh? Estáis un poquito densos. No. Prueba irrefutable. Yo creo que la prueba irrefutable está en la desaparición de ese niño, y ese niño se salvó gracias a lo que sea. Sí, y hay muchos Eso casos, sí es irrefutable. Hay muchos casos muy bonitos. A mí es que me encantan los casos protagonizados por niños, ¿no? Me parece que tienen menos malicia. ¿A cuánto estaba de la casa? ¿No estaba muy, muy lejos? cerca? Muy cerca. Muy cerca, pero decía el rastreador que normalmente cuando una persona se pierde no camina en línea recta, siempre hay una deriva de unos grados a derecha o izquierda, lo que puede hacer que hagan un giro, una especie de parábola, que cuando van los grupos de rastreadores que sí se mueven en línea recta, organizan las batidas en línea recta, pues que eso podría explicar que no hubiesen pasado. Sin embargo, también dicen que el niño estaba en una especie de acantilado, con un descenso muy complicado, que es otra de las cosas que refuerza la creencia de su madre de que ahí se ha producido una intervención sobrenatural, ¿no? Afortunadamente, en este caso... Hombre, aquí lo interesante sería si el niño hablara, que contara su gesta, ¿no? Porque claro, eso precisamente por el autismo es más complicada. Sería fantástico. Pero hay muchos he estado viendo las imágenes y desde luego hay que tener mucha fe. Sí. O poca vista. Pero hay muchos casos preciosos, sabéis, hemos comentado muchas veces, de niños que se han extraviado, que han reaparecido al cabo de unos días y que han contado que han estado con una señora blanca o que han estado con un amigo que le ha estado protegiendo. Hay muchos. Vamos a hablar y vamos a seguir hablando también de una desaparición importantísimo, el hallazgo que se ha producido. No tiene nada que ver con todo esto que hemos comentado, pero es un hallazgo esperadísimo. El barco, el buque en el que estaba Shackleton, el hombre que descubrió el Polo Sur, se perdió el barco, los restos han aparecido ahora. Sí, recordáis que en esta misma tertulia comenté esta expedición, el Endurance 22, que partía en febrero desde Sudáfrica para efectivamente intentar localizar el barco, el famoso barco que Ernest Shackleton pues había estado en él junto con otras personas, junto a 28 tripulantes, con la intención, una vez que Amundsen pues descubrió el Polo Sur, consiguió llegar a ese punto, pues él lo que quería era atravesarlo. Entonces su intención, la expedición que montaron en 1914, fue que intentaban llegar desde el mar Weddell hasta el mar de Ross y pasaban por el océano Antártico y pasando por el Polo Sur. ¿Qué pasó? Pues que en 1915 al final se vio aprisionado el Endurance por esos bloques de hielo y ahí se quedó. Y claro, la tripulación no tenía forma de moverse. El caso es que este hombre era muy carismático, sus hombres confiaban muchísimo en él y consiguió convencerles para salir desde ahí con unos botes salvavidas hacia otro lugar, porque sabía que si no ahí era una muerte segura. Llegaron hasta la isla Elefante. En la isla Elefante dejó a 22 de los miembros de la tripulación y se fue él con otro grupo hacia otro sitio.
hacia las Islas Georgias del Sur y bueno, y ahí ya consiguió que le prestaran la ayuda y ya volvió a por el resto de la tripulación. Estuvieron esta gente, según he estado viendo documentación, 2 años aislados, estuvieron alimentándose de focas y pingüinos, sobreviviendo como pudieron, ¿vale? Hasta que ya fueron rescatados del todo. Entonces, claro, ahí se quedó ese barco. Claro, cuando llegó a Inglaterra, porque este hombre era anglo-irlandés, le recibieron como un héroe, porque era algo rarísimo que hubiese conseguido que toda esa gente hubiese sobrevivido. Y esa era la aureola que tenía. Entonces era como algo que necesitaban los ingleses para terminar de cerrar el círculo, encontrar este barco. Y efectivamente ahora ha sido encontrado, ha sido hallado. La zona está a 4 millas al sur de la posición que en su momento el capitán del navío, que se llamaba Frank Worsley, registró como que ahí se quedaba cuando abandonaron el barco, y por eso han tardado tanto, porque claro, el barco, una vez que ya se quedó ahí incrustado, a base de presión, se hundió y no estaba a la vista. Entonces sí, más o menos tenían las coordenadas, ahora con la tecnología que hay, tenían bastante marcado la zona donde se podría encontrar, y efectivamente lo han encontrado. Está a más de 3.000 metros, dicen que es un ambiente de alta presión, bajas temperaturas, les ha costado bastante porque incluso la temperatura que había ahora en el mar de Weddell era también era bastante complicado, era una zona difícil de navegar, tenía unas condiciones marítimas, hacía muchísimo frío, había mucho hielo, pero bueno, el caso es que lo han localizado. Y bueno, claro, ¿qué pasa? Pues que dices, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que salga el barco, que se pueda extraer? Pues resulta que no, que es imposible, que las leyes del Tratado Antártico dicen que no se puede extraer absolutamente nada. De hecho, han hecho un vídeo de tal manera que efectivamente constatan que el barco además está en bastantes buenas condiciones porque tiene ausencia de teredos. Teredos son, yo me he enterado que no lo sabía, unos gusanos que se ponen morados de la madera cuando está sumergida en el agua, y por las condiciones del Antártico pues no hay teredos, deben de estar congelados, entonces no se reproducen, no hay hábitat para estos gusanos, con lo cual están en bastante buenas condiciones. Han hecho este vídeo para constatar para las autoridades que no tocaban nada, que no manipulaban nada y que se quedaba todo en perfectas condiciones. Entonces se ha quedado como un testimonio de una pieza de museo sumergida en el océano Antártico. Yo he visto las imágenes y es espectacular porque se mantiene prácticamente inalterado. Igual. Es espectacular. Claro, por ejemplo, ayer que lo comentaba con Javier Sevillano, dice ¿y estaba ahí la tripulación? Digo, no, digo, ya me estás haciendo dudar. Digo, yo creo que comenté, que se habían salvado prácticamente todos. Igual a lo mejor alguno en el tiempo de impasse, hasta que ya les rescataron, pues igual alguno falleció. Pero vamos, la historia dice que todos se salvaron. Lo que sí tuvo mala suerte fue Shackleton, porque luego intentó hacer otra expedición en 1921, también otra vez para hacer un recorrido similar, y el pobre hombre no llegó a la Antártida porque se murió de un infarto. Y bueno, pidió a la mujer que le enterraran ahí y tal. Pero vamos, que para los ingleses, aunque es de origen irlandés, es un héroe, y este hito histórico pues se ha completado, y lo comentan así: hito histórico para la ciencia, que esté también conservado, que se lo hayan localizado y que se mantenga ahí. Así que esperemos que siga así por muchos años más. Mado Martínez, seguimos hablando del mar, seguimos hablando en esta ocasión de una isla, cuéntanos qué se vende, qué se compró. Sí, es que yo no sé, un grupo, no sé si de excéntricos soñadores que no sabían en qué gastarse el dinero, o visionarios en plena época post-Trump, el Brexit, COVID y todo esto, y ahora prácticamente en este escenario tan de guerra mundial, pues se ha comprado una pequeña isla de 4,8 hectáreas en Belice, con forma de grano de café, porque, bueno, pues ahí pues la llaman Coffee Island y todo eso, pero la han bautizado como Principado de Islandia. El Principado de Islandia, o sea, como que, no sé, por lo de Islandia tampoco entiendo por qué, ya hay una Islandia por ahí, hay un país que se llama Islandia. Bueno,
Aunque obviamente no está reconocida por ningún país como Estado independiente, como podéis imaginar, pertenece a Belice. Bueno, pues aún así los inversionistas, que entre grandes y pequeños suman como unos 150, tienen sus normas, sus leyes, su bandera, sus pasaportes, y hasta te dan un título de lady o de lord por una pequeña cuota, claro está, sin ser inversor. Hacen viajes turísticos, por cierto, a algunos puntos disputados del mapa, que reclaman su independencia, como Transnistria, Artsakh y Nagorno-Karabaj, que yo creo que como se entere Puigdemont que no vienen a Cataluña, verás la que sería. Pero bueno, como algunos catalanes se quieren ir de España, pues al igual emigran a esta pseudo-micronación. Es que no sé dónde, por cierto, cómo llamarlo, ¿no? Esto es un lío que no veas lo de las naciones, las micronaciones, las independencias. Pero allí, hace poco, se han dado cita un grupo de turistas que, por cierto, están más acostumbrados a destinos exsoviéticos que otra cosa, no así como no se le dio mucho a islas tropicales, y andaban acariciando la idea de erigir por allí una estatua de Lenin y crear un museo subacuático de figuras de dictadores mundiales como el de Kim Jong. Madre Que mía, todo hay en la viña del Señor. Es que todo hay en la viña del Señor. Bueno, pues la idea de Mayer, que es uno de los principales inversores de esta isla de gestión colectiva, es recuperar el arrecife, no permitir el uso de plástico de un solo uso, convertir la isla en realidad en un resort turístico. Lo de micronación es un poco, creo yo, un guiño irónico para él, que es un capricho, además, confesamente reconocido un poco en plan ahí, pues mira, me he comprado una isla porque puedo, porque me da la gana, y porque me pido lo lindo con mi juguete de micronación, y porque aunque los huracanes y el cambio climático me digan que todo lo que hay aquí es una decisión de riesgo, que lo es, ¿vale? Y se puede burlar de un plumazo en cualquier momento, pues me da igual, porque yo aquí me tomo mis cócteles de coco con ron con los turistas y me pego la vida hippie, que la vida son 2 días, ¿no? Y a pesar de todo, la isla, que puede desarrollarse de forma sostenible, ser un ejemplo de crecimiento económico sostenible, y yo creo que constituir un curioso ejemplo, además de micronacionalismo, aunque sea desde el punto de vista irónico y un tanto alocado e improvisado, todo hay que decirlo, porque el capricho inicial de comprarse una isla para hacer algo con ella ya lo han cumplido, llevaban tiempo queriendo hacerlo, pero ahora tocará esperar a ver qué hacen, si realmente hacen algo innovador o un parque de atracciones sin más, al más puro estilo capitalista. Nosotros lo que vamos a hacer aquí en La Rosa de los Vientos es tomarnos una pequeña pausa para escuchar la actualidad, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, y después continuamos. Estamos justo en este momento en el Ecuador, esta noche de La Rosa de los Vientos, que estaremos hasta las 5 de la madrugada. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Rusia y Ucrania van a retomar este lunes las conversaciones por videoconferencia. El objetivo de Kiev en la negociación es conseguir una reunión de su presidente Volodymyr Zelensky con el ruso Vladimir Putin. Lo ha afirmado Zelensky esta misma madrugada en un vídeo publicado en el que ha condenado además el ataque ruso a una base militar a 20 kilómetros de Polonia y ha lanzado una advertencia a la OTAN. El año pasado advertí claramente a los líderes de la OTAN de que si no había sanciones preventivas duras contra Rusia, se iniciaría una guerra y teníamos razón. Ahora lo repito otra vez, si no cierran nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan también en su territorio, en el territorio de la OTAN, en los hogares de los ciudadanos de los países de la OTAN. Cuando se cumplen 19 días de guerra, ya son cerca de 3 millones las personas que han huido de Ucrania por el conflicto. Este lunes se van a reunir Estados Unidos y China. Lo harán en Roma para abordar esta crisis y Bruselas sigue, mientras tanto, estudiando medidas para proteger la economía de Europa tras las sanciones adoptadas contra Moscú. Hoy se van a reunir los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona. Aquí en España, el presidente Pedro Sánchez ha conseguido este domingo el apoyo de los líderes autonómicos a las actuaciones del Gobierno
frente a la invasión rusa de Ucrania. En la conferencia de presidentes que se ha celebrado en La Palma han acordado, entre otras cosas, negociar medidas fiscales que amortigüen el impacto de los precios de la energía en los recibos de las familias y de las empresas. Un acuerdo que han celebrado las comunidades, pero que para algunos presidentes, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, resulta insuficiente por no haber concretado ya qué impuestos, qué plazos y qué cuantías. Por su parte, la madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno destinar 20.000 millones a las familias, que pertenecen esos millones al Ministerio de Igualdad. En todas las familias españolas hay mujeres. Si quieren ayudar a la igualdad y a las mujeres, nada mejor que ayudarnos a afrontar ahora mismo la cesta de la compra, los gastos de la energía. Con estos 20.000 millones de euros que hemos estudiado, perfectamente se podría hacer frente a todo esto. A Isabel Díaz Ayuso ha respondido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que le ha pedido no frivolizar en materia de igualdad. En materia fiscal no podemos nunca frivolizar ni abordarlo como una cuestión menor, porque cuando hablamos de eso estamos hablando, como les decía antes, de prestación de servicios básicos que sufragamos gracias a esos ingresos, pero además cuando lo hacemos en materia de igualdad tampoco conviene hacerlo. Más asuntos. 3 semanas quedan para que el Partido Popular elija a su nuevo presidente en el Congreso Nacional el próximo mes de abril. El favorito para suceder a Pablo Casado es Alberto Núñez Feijóo y va a protagonizar este lunes el gallego un acto político en Barcelona. Lo haremos bien es el lema que ha escogido el PP para ese Congreso Nacional. Lo ha presentado este domingo Esteban González Pons, que será el presidente de ese Congreso. Espera Pons que del cónclave salga una formación unida, plural y con ambición de mayoría. Somos un partido, y así va a quedar claro en el Congreso, que no se conforma con las coaliciones. Aspira a representar a las mayorías, con todas las dificultades en lo que respecta a la pluralidad que exige la representación de las mayorías. Pero el partido que saldrá del próximo Congreso será un partido con ambición de mayoría. Y de la pandemia, este lunes 14 de marzo se cumplen 2 años de la declaración por parte del Gobierno del primer estado de alarma y del inicio del confinamiento. Se cumplen 2 años en un momento en que hemos dejado atrás la sexta ola. El viernes nos fuimos de fin de semana con la incidencia en 430 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos parecen estabilizarse y eso abre cada vez más la puerta a despedirse de las mascarillas, una decisión que está muy cerca, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha dicho en la televisión canaria. Es verdad que los indicadores que más impactan, que son los de capacidad asistencial, camas hospitalarias y UCI, siguen una tendencia consolidada de descenso, no así la incidencia acumulada, que nos habla del nivel de circulación del virus. Vamos a ver si estos datos se consolidan y estoy segura que más pronto que tarde estaremos ya también en esa fecha tan ansiada. Quien ya ha tomado esta decisión es Francia. A partir de hoy no se tendrá que usar mascarilla en interiores, solo en el transporte público, hospitales y residencias. Y en la actualidad deportiva, esta noche se cierra la jornada 28 de la Liga de Primera División con el encuentro que va a enfrentar a partir de las 9 al Mallorca y al Real Madrid. Arranca además una semana de Champions. Mañana martes el Atlético de Madrid se juega el pase a cuartos de final frente al Manchester United. 1-1 quedaron en el partido de ida. Y 24 años después España va a jugar el Mundial de Rugby que se disputará el año que viene en Francia. Los Leones han vencido 33-28 a Portugal. Es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias con Rubén Bartolomé. Síguenos por internet en ondacero.es. Cada tarde, Julia te invita al diálogo sereno, a debatir con argumentos, a reír, descubrir y aprender. Y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde. Celebrar la vida, divertir, entretener, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices. Eso también. Julia Otero, cada tarde a las 3, Julia en la Onda. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, 3 y 6 minutos. Giuseppe Guijarro está esta noche con nosotros. Se ha venido desde Barcelona. Hace 2 años que no estaba en el estudio con nosotros. Ha estado durante todo este tiempo con línea microfónica hablando en la tertulia, pero aquí físicamente no, porque pasó lo que pasó justo hace 2 años, el estado de alarma. El mundo ha cambiado, ¿eh?
Hoy hace justo 2 años del estado de alarma. Sí. Madre mía. Madre mía, sí, ha cambiado mucho el mundo, pero hasta nosotros somos un poquito más viejos. Sí. Pero estoy muy feliz. Habla por ti. A nosotros no nos metas. 2 años. Tú sigues sin tener canas, ¿eh? ¿O es el Just for Men? No es el Just for Men, son Además, tus ojos. He subido 10 centímetros, se me han aclarado los ojos. Sí. Es un toro. También. A las 4 de la mañana azules. Y Giuseppe Quijarro nos va a hablar ahora mismo, aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, de lo que es este proyecto, esta investigación, este tema, bueno, que a mí me parece muy llamativo, el proyecto Titán. ¿Qué es? Sí, vosotros sabéis que formo parte de, soy el delegado en España de la ICER, ¿no? Esta coalición de investigadores del fenómeno OVNI que han decidido aprovechar un resquicio legal para llevar a cabo una iniciativa que me parece interesante. Os pongo en antecedentes. El 18 de diciembre de 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 33/426, donde invita, y leo textualmente, a los Estados miembros interesados a tomar medidas apropiadas para coordinar a nivel nacional la investigación científica y las investigaciones sobre la vida extraterrestre, incluidos los objetos voladores no identificados, e informar al secretario general de las observaciones, investigación y evaluación de tales actividades. Esto fue como consecuencia de una iniciativa de un pequeño estado que era la República de Granada, cuyo primer ministro era aficionado al tema de los ovnis, le moló la historia y entonces presentó ese proyecto que se aprobó. Pero resultó que en el interín en el que pudiera ejercerse esa historia hubo un golpe de Estado. El señor Eric Gairy pues acabó entre rejas y quedó ahí apagada. Esta resolución hubiera permanecido inactiva desde entonces, y lo que quiere hacer ICER es ponerla en marcha de nuevo. ¿Cómo? Pues en este caso han querido aprovechar un estado una república, concretamente la de San Marino, que anualmente tiene un congreso dedicado al fenómeno OVNI, para que, ya que tienen la simpatía hacia este tema, para intentar poner en marcha esa resolución de Granada y activar una oficina, o sea, se ha ampliado un poquito más en lo que nosotros llamamos el proyecto Titán, para crear una oficina permanente de investigación OVNI que esté, en este caso, bajo el mandato de las Naciones Unidas y que coordine, aglutine la información de OVNIs en Europa, como lo haría su homóloga en Estados Unidos en este proceso que es la UAP. O sea, el equipo de investigación sobre los UAP en Estados Unidos, que depende, en este caso, de la oficina del Director Nacional de Inteligencia. Bueno, Paolo Guizzardi y nuestro presidente, que es Roberto Pinotti, ya han presentado, en este caso, la documentación a la República de San Marino. Parece que hay una buena apertura, una buena sensación a que esto se pueda llevar a cabo, y ahora veremos si se aprovecha el momento. Yo creo que ahora no es, ¿no? Porque todo el mundo está un poco turbulento con el asunto de la guerra, para que en el momento oportuno sea la República de San Marino quien aproveche esa resolución, la 33/426, que está inactiva, para volver a activarla, y que es una facultad que tienen los estados, y además añadir esa otra propuesta de que se cree esta oficina, que no se están pidiendo recursos, lo único que se está diciendo es que se aprovechen los recursos de alguna de las oficinas ya existentes en la ONU para poder coordinar y recoger todos estos datos que serían de gran interés científico.
3:11 en la Rosa de los Vientos. Yo creo que ya es hora, en este momento ya podemos hacerlo, para hablar de sexo, pero vamos a hacerlo en versión espacio. Entonces no vamos a hacer sexo, porque en el espacio no ha habido sexo. Es un poco la conclusión de esta noticia que vamos a hablar. ¿Ah, sí? Fíjate qué triste, qué manera de cerrar más triste la Rosa de los Vientos. Pero se supone que habrá. Es lo que vamos a ver, es que hay polémica. Ahora mismo hay un grupo de científicos canadienses que han propuesto a la NASA que por favor empiecen a investigar y a estudiar el sexo en el espacio, porque evidentemente primero ya sé. ¿Cómo has dicho? Que se apunta. Vale. Y porque ahora, claro, aquí lo hemos estado comentando ahora mismo, hay misiones planeadas para ir a Marte, por ejemplo, que son de muchos meses de duración, más luego lo que corresponda estar en la superficie marciana, que también como mínimo serán misiones que... Y ahí solos, claro, va a haber tema. Solos y solas, Cuidado. Claro, hombre, hablo en plural para solos y solas. Soles. Demasiado tiempo sin televisión y entonces, claro, dicen que sería bueno que saber a qué nos estamos enfrentando, que en todo lo que tiene que ver con el sexo. Porque hasta ahora solamente se han hecho estudios con diferentes animales, como por ejemplo moscas de la fruta, gusanos, caracoles, medusas, peces, ranas, huevos de gallina y roedores. Pero claro, esto no es lo mismo. Los huevos de gallina, ¿cómo se reproducen? Por huevos. Entonces se conoce la fisiología reproductiva de estos animales de manera además muy fragmentaria y claro, la idea sería que se aplicara a los astronautas. La NASA ha dicho que no lo ve mal, que tiene razón de ser, que evidentemente nos hay que practicar, cuestión, has dicho la NASA, ¿no? Que además, claro, ahora estamos planteándonos que ya no solamente hablamos de agencias espaciales públicas, sino que también hay iniciativas privadas que están hablando de vuelos que pueden ser de larga duración en la órbita terrestre. Se habla de hoteles también espaciales que pueden estar mucho tiempo y sería bueno saber a qué nos enfrentamos y cómo afecta el resort de Marte, claro. Claro, como digo, no hay... Ahora tiene más sentido que nunca eso que dice Houston, control, ¿qué pasa? Bueno, a ver, hay muchos desafíos. Por ejemplo, no está muy claro cómo funcionará la... No todos lo han entendido. Sin gravedad. A ver. Claro, además está en la dinámica de fluidos, y no es coña. ¿Cómo levantarán el ánimo los varones? No está muy claro, porque dicen que es técnicamente posible, pero hay que ver cómo funciona. Comentan que las mujeres también tienen ciertos problemas, justamente por lo que tú decías, Josep, ¿no? De que pueden acumularse los fluidos y tal, y eso también hay que ver cómo funcionará. Hay ayudas. Y como comento, la cuestión está, nunca mejor dicho, en el aire, y lo que han asegurado la NASA es que todos los astronautas hasta ahora han sido muy profesionales y que nunca han practicado sexo en el espacio. No lo puedo creer. Eso es lo que comentan. Y si no se acuerdan, no ocurrió. Comentan que sí que hubo, al parecer, en el caso, han circulado rumores de que en el año 1992 una pareja que viajó junto al espacio, pues que pudo ocurrir algo, pero son datos todavía sin confirmar. A un cosmonauta ruso. ¿Pero de dónde? ¿De Rusia? ¿De Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos. De ahí vienen los niños. Y hay un cosmonauta ruso que estuvo 437 días en la Estación Espacial Mir, a la que en los años 90, que los psicólogos le recomendaron que podía llevarse incluso una muñeca sexual o disponer de películas X para un poco aliviarse y llevarse... Eso, oye, iba a decir, porque claro, después de tanto, si no llegas a tener sexo con otra, algo tienen que hacer. Los rusos dicen que ellos... Si no, eso luego te sale por algún lado, ¿eh? No, pero a mí me ha traumatizado una cosa que ha dicho Juanjo, y es ¿por qué no puedes tener una erección en el espacio? ¿Acaso no puedes levantar un brazo? Es un músculo, ¿no? Y además hay ingravidez, pues mucho más fácil, no tienes que... Por ejemplo, menos peso. Que yo no puedo levantar grandes pesos, ¿sabes? Pues tú fíjate, ¿sabes? O sea que... No, por eso digo, entonces no sé muy bien cómo va. Una tontería, Pues yo creo que sí saben, pero no lo están diciendo. No. El único caso que yo he encontrado que no es practicar sexo en el espacio, pero que sí que fue bastante dramático, es el caso de Valentina Tereskova, la primera mujer que estuvo en el espacio. Sí, que decían que si estaba embarazada. Que la obligaron en cuanto regresó a la Tierra a embarazarse con otro astronauta. Y esto lo confirmó el médico de Yuri Gagarin. Sí. Para ver efectivamente si había afectado de alguna manera su aparato reproductor, todo esto, ¿no? La estancia en el espacio, a ver cómo luego, si el niño nacía con algún tipo de malformación o con alguna historia. Eso sí que parece que está constatado, pero no se produjo el sexo ni la concepción en el espacio. Pregunto, no, es desconocimiento, no es mala intención. ¿No existía entonces la reproducción asistida?
Esto es del año 63, una cosa así. Es de la primera que estuvo, la primera mujer rusa en el espacio. Fíjate qué fuerte, es casi como una violación, no es coña. Sí, claro, experimento total. Bueno, en aquella época, imagino que ya sería militar, porque en aquella época van solo militares, no iban civiles, o sea que lo que hizo fue cumplir órdenes, y además es que le dijeron con quién tenía que reproducirse. O sea que era con su superior. Jo, qué historia. Encima eso es tremendo, porque es acoso, violación, acoso, y todo por la patria. Sí. Madre mía, hasta aquí la tertulia Zona Cero, tertulia con Juan José Sezoro, que al final ha hablado de sexo. Ahí se nos quedamos siempre hablando. Nos quedamos hablando siempre de sexo. Sí, todo está en el aire. Todo son palabras. Sí. Todo son palabras, todo es hipótesis. En el sexo hay muchas cosas de farol. Pues también en el espacio. Jugadores de parchís, te comes una y cuentas 20. Exacto. Bueno, Manuel Carroyal, gracias. Mado Martínez, gracias. Un abrazo grande, chao. Giuseppe Guijarro, ha sido un placer estar aquí contigo. Cuando Ojalá puedas venir mucho. Lo intentaremos. De momento hemos estado hoy aquí, que bola. Hasta la próxima. Además, has estado hoy que también había un congreso, una cita en Madrid, ¿no? En Alcobendas, con la Asociación Mil Caminos, que son ya unos veteranos en esto de organizar congresos, porque esta era la 19 edición. Y Miguel Pedrero también. Estaba por ahí, ¿cómo no? Miguel Pedrero, que la semana que viene estará aquí también en La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, que continúa. La tertulia ponemos aquí una pausa, pero todavía quedan casi 2 horas de programa. Gracias y seguimos. Cuidaros.